Saludos y bendiciones, queridos hermanos, hermanas. Qué alegría poder nueva vez conectar con ustedes a través de mi canal de YouTube, a través de estas redes sociales. Qué bueno poder abrir este espacio de formación, poder acercarnos a ustedes y desde ahí poder seguir profundizando, adentrándonos en estos temas de formación que hemos querido irle presentando. Hemos estado viendo la parte de los sacramentos que nos plantea, nos presenta la Iglesia. Primero los sacramentos en sentido general, los sacramentos de Cristo, esos sacramentos que nos propone, nos ofrece la Iglesia, que nos llevan a la fe. Y hoy vamos a ver cómo los sacramentos son signos, son fuentes de salvación. Y esto es lo que vamos a mirar. Después, más adelante, vamos a ver cómo los sacramentos nos encaminan, nos llevan hacia la vida eterna. Pues vamos a ver hoy esta partecita de los sacramentos que nos llevan, nos encaminan por senda de salvación. Se nos dice que ellos, los sacramentos, dignamente en la fe celebrados, los sacramentos confieren la gracia que significan. Si los celebramos dignamente en la fe, los sacramentos nos confieren la gracia que significan. Por eso son eficaces, porque en ellos actúa Cristo mismo. Y recuerden que ya decíamos que los sacramentos son instituidos por Cristo, son dados por Cristo a la Iglesia. Por eso son eficaces, porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, no es el ministro es un instrumento. El ministro, el sacerdote, al momento de bautizar, es un instrumento de Cristo, pero es Cristo mismo quien bautiza. Por ejemplo, Él es quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. Él comunica esa gracia a sus hijos. A través de ellos, entonces va llenando de gracia, va llevando a hacer nuevos hijos, les va confirmando en la experiencia de su vida de fe, se van haciendo más maduros en la fe, les va alimentando a través de la Eucaristía, le va dando ese alimento espiritual, y así cada sacramento es Cristo mismo quien actúa, es Él quien hace su obra. Por eso son eficaces, porque en ellos actúa Cristo mismo. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo. Por eso en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Esa experiencia de la acción del Espíritu en medio de nosotros. Y así como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Así nos lleva entonces a cada uno a poder ser renovados, transformados interiormente a través de la gracia del Espíritu que se nos da, a través de esa fuerza eficaz, esa gracia, de ese fuego del Espíritu que se derrama en nuestras vidas. Es una imagen que se utiliza para ver cómo la gracia del Espíritu Santo derramada en nosotros a través de los sacramentos es capaz de transformar, es capaz de cambiar todo lo que entra en contacto con esa gracia, con esa experiencia de la vida de sacramento. Por eso dice que así como el fuego transforma todo lo que toca, asimismo esa gracia del Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder, lo que se somete a Él. Tal es el sentido de la experiencia, de la afirmación que escuchamos, lo que afirma la Iglesia, que los sacramentos son obras. Los sacramentos obran según las palabras mismas que se nos dan. Por el hecho mismo de que de esa acción realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, los sacramentos realizan de una vez por todas esa obra de salvación, esa obra de redención. Desde el principio, por el hecho de ser obra de Cristo mismo.
en virtud de la obra salvífica de Cristo, ellos, los sacramentos, realizan una vez por todas esa acción redentora en medio de la iglesia. De ahí se sigue entonces que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo confiere o que lo recibe. No es en virtud nuestra del ministerio, del ministro, ni de aquel que recibe el sacramento. Su eficacia no depende de eso. El sacramento no actúa, no se hace eficaz en virtud de la gracia, de mis dones, en virtud de mi experiencia o de lo que hago, de cómo lo hago. No, no es en virtud mía, ni en virtud de aquel que lo recibe, sino que es en virtud del poder de Dios, decía Santo Tomás de Aquino. Es en virtud del poder de Dios que los sacramentos son eficaces. En consecuencia, entonces, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúan en él y por él. Actúan en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro o de la santidad personal de aquel que los recibe, independientemente de eso, porque es Cristo mismo quien actúa. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Eso sí, los frutos dependen de la disposición que tenga quien los recibe. Porque si recibe la gracia de un sacramento y no está dispuesto a dejarse guiar y orientar y caminar según la gracia que ha recibido, si no tiene la disposición de ser renovado interiormente y nacer a una vida nueva, por ejemplo, por el bautismo, entonces no va a tener los frutos del sacramento. Por eso los frutos de los sacramentos dependen en parte de la disposición de aquel que los recibe. Si tú recibes el sacramento de la Eucaristía y al recibirlo, tú no estás consciente, claro, de que es a Cristo mismo que estás recibiendo y lo tienes como recibiendo algo común, entonces cualquier cosa que estás recibiendo, entonces no tendrá fruto de gracia en ti porque tu conciencia, tu actitud, tu disposición no es de recibir a Cristo mismo a través de ese sacramento. Por esto, independientemente de la santidad personal del ministro, actúa en él, en el sacramento, la acción de Cristo y del Espíritu Santo, independientemente. Pero los frutos tienen parte que ver con lo que es la actitud, la acogida, la apertura y disposición de aquel que los recibe. La Iglesia afirma entonces que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Son necesarios para la salvación, afirma la Iglesia. Los sacramentos para el creyente son necesarios. Esos sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Y así lo afirma la Iglesia, así lo creemos. Por eso, en tu disposición y actitud debe estar consciente y claro de que es necesario esa vida de sacramento, esa vida de la gracia para tu salvación, para encaminarte por esas sendas de vida, de salvación que te ofrece la Iglesia, que te ofrece Cristo mismo. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esa gracia sacramental, eso que se nos da, esa gracia que recibimos en cada sacramento. Por eso, esa gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Fíjense que es una experiencia de crecimiento, de madurez. Es la gracia del Espíritu Santo, que es dada por Cristo en cada sacramento. En cada uno de ellos nos da esa gracia sacramental. El bautismo nos da la gracia de ser regenerados, transformados, limpios del pecado original
y nacidos a la vida de la gracia del Espíritu Santo, la vida nueva por el bautismo. Y así cada sacramento nos da la gracia, esa gracia propia del sacramento. Claro, dada por Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que los reciben, confortándolos con el Hijo de Dios. El Espíritu actúa, va transformando, va llevando a vivir una vida nueva. El Espíritu va renovando interiormente a cada hombre, a cada mujer, a todo aquel que recibe esa gracia sacramental. Va transformando interiormente nuestras vidas, de tal manera que ese fruto de la gracia, esa transformación interior, esa experiencia de vida nueva, se va conformando en nosotros, se va haciendo vida en cada uno. El Espíritu va, cura, transforma a aquellos que reciben los sacramentos y va conformándolos con el Hijo de Dios, con la vida de Cristo. Por eso, cada sacramento nos va haciendo mejores y mayores cristianos. Claro, si lo acogemos y hay una actitud de acogida, una disposición de parte nuestra para recibirlo y dejar que fructifique en nosotros. Por eso decía ahorita que los frutos de los sacramentos van a depender también de la disposición de aquel que los recibe. Si no dejamos que actúe la gracia de Cristo en nosotros a través de los sacramentos, si no tenemos una disposición conforme a lo que es la gracia que recibimos, entonces ese Espíritu Santo que se derrama en nosotros a través de los sacramentos no nos va a transformar interiormente, no nos va a transformar, no nos va a ir conformándonos con Cristo, con el Hijo de Dios, porque no hay una disposición de acogida y apertura a ese sacramento al que accedemos. Por eso, el fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción nos lleve, sea eficaz en nuestras vidas, nos deifique. Ese espíritu de adopción deifica, es decir, nos lleva a acercarnos a Dios, nos va dignificando, nos va, deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, al Salvador. Y esa es la obra, el fruto de la vida sacramental en cada uno de nosotros. Es eso, que la gracia del Espíritu, esa fuerza y gracia del Espíritu de adopción que nos lleva a ser hijos de Dios, nos deifica, nos va haciendo cada vez más cercanos a Dios, nos va dignificando y llevando a ser hijos de Dios, a todos los fieles, uniéndonos vitalmente al Hijo único, al Salvador, a Cristo mismo. Pues fíjense, hermanos, hermanas, qué hermoso e importante son estos sacramentos, que como decía, son sacramentos que nos encaminan, nos llevan por sendas de salvación. Es lo que hemos estado viendo y veíamos anteriormente cómo los sacramentos nos animan y nos llevan a una vida de fe, cómo los sacramentos nos unen y nos llevan a la iglesia y cómo los sacramentos nos llevan a adherirnos a la vida de Cristo. Pues esto es lo que hemos estado viendo. Más adelante, en la próxima semana, veremos entonces cómo los sacramentos nos encaminan, nos llevan, nos acercan a la vida eterna, a esa experiencia de la vida en Cristo, a la plenitud del encuentro con Él. Gracias a Dios, hermanos, hermanas, por esta oportunidad que nos ha dado de poder, a través de este espacio, acercarnos a ustedes. Te invito a que compartas con los demás esta alegría de poder formarnos, que comparta también con amigos, familiares, personas cercanas, este enlace, este medio, esta forma de poder cada día formarnos, crecer y acercarnos a Dios. Y así poder, tú y yo y cada uno de nuestros hermanos, vivir una experiencia nueva de encuentro, de cercanía y de amor con Cristo, que es
el camino, la verdad y la vida, y es el que se nos ofrece, se nos da cada día a través de los sacramentos, porque Él actúa en cada uno de ellos. Agradecidos de Dios por esta oportunidad, imploramos derrame su bendición en cada uno de ustedes, les sostenga y le guíe siempre en su caminar. Dios les bendiga.